Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1494, el rey Carlos VIII de Francia invadió Italia. Tenía dos objetivos. A corto plazo, recuperar el reino de Nápoles, que consideraba que pertenecía a su familia, a los Valois. Pero además, manejaba una idea mucho más grandiosa. Se consideraba que había sido llamado a ser él, el más cristiano de todos los reyes, quien debía de restaurar un papado en Roma que se había dejado llevar por la inmoralidad dominante por el actual pontífice, que era Alejandro VI Borgia. Esa entrada de Carlos VI en Italia puso comienzo a un larguísimo periodo de guerras que dominarían la península italiana por más de 6 décadas. También fue una manera que, a medio plazo, hizo llegar las ideas del clasicismo renacentista al propio reino de Francia. Pero sobre todo, en ese año de 1494, supuso la reunión de una serie de personajes que en estos finales del siglo XV dominaban los diferentes reinos de la cristiandad occidental. Pues no solamente se encontraron en el camino Carlos VIII con el Papa Borgia, sino la familia de los Medici, Fernando el Católico, que tuvo que enviar al gran capitán a combatir a Nápoles, e incluso las tropas de venecianos y milaneses que también se vieron involucrados en esta guerra. De esta manera, ese año de 1494 supuso uno de los momentos más intensos en la vida de la cristiandad occidental y, a la larga, el comienzo del interés de fuera de Italia por el arte clásico que los italianos venían recuperando desde hacía casi un siglo. En julio de 1495, las tropas de la Liga de Venecia, formadas, sobre todo, por soldados venecianos, mantuanos y milaneses, se enfrentaron al ejército de Carlos VIII de Francia en la batalla de Fornovo, al sur de Parma. La leyenda cuenta que los milaneses, para fundir sus armas, emplearon las más de 70 toneladas de bronce que el duque de Milán, Ludovico el Moro, había reunido para la estatua ecuestre de su padre que estaba proyectando Leonardo da Vinci. ¿Por qué estaba Carlos VIII de Francia en Italia? Todo había comenzado casi un siglo atrás, cuando Juana II, reina de Nápoles, no teniendo hijos, nombró como su heredero primero a Alfonso V de Aragón y Sicilia, para desdecirse años después y nombrar a otro, Renato d'Anjou. Cuando Juana II murió, estalló la guerra entre Alfonso V y Renato, que concluyó en 1442, cuando Alfonso V se hizo con Nápoles. Recordemos que en esta guerra los papas se opusieron a las pretensiones de Alfonso V y este hizo contratar al filólogo Lorenzo Valla para demostrar la falsa donación de Constantino, en la que este emperador romano había legado el centro de Italia a los papas. Hicimos una sierra de historias al respecto. La victoria de Alfonso V no impidió que Renato d'Anjou continuase reclamando el trono napolitano durante años y hasta el final de sus días. Es más, Renato se titulaba a sí mismo como Rey Renato de Nápoles. Cuando Renato murió en 1480, todas sus posesiones terminaron en las manos de su sobrino, el rey de Francia Luis XI, padre de Carlos VIII, incluidos sus derechos sobre la corona de Nápoles. Por su parte, Alfonso V, al morir en 1458, dejó la corona de Aragón y el reino de Sicilia a su hermano Juan II, el padre de Fernando el Católico. Pero Nápoles, Alfonso V se lo cedió a su hijo ilegítimo, Ferrante, que murió en enero de 1494. Fue en ese momento cuando Carlos VIII de Francia reclamó el trono napolitano, pero el Papa, Alejandro VI Borgia, hizo coronar al hijo de Ferrante, Alfonso II, y la guerra comenzó. Es importante señalar que Carlos VIII no acudió solo para ocupar el reino de Nápoles. En realidad, su intención era controlar la mayor parte posible de Italia y, de ser necesario, deponer a un papa que consideraba inmoral. Carlos VIII había tenido una educación bastante limitada. Tuvimos ocasión de hablar de ello en la Sierra de Historias dedicada a los pseudo-humanistas de París de su tiempo.
La afición principal del joven Carlos habían sido las novelas de caballería, y muy especialmente las que giraban en torno a la figura de Carlomagno. De modo que cuando en 1494 se vio en disposición de atacar Italia, Carlos VIII se vio a sí mismo como un Carlomagno resucitado, que como aquel rey carolingio que había llegado a Roma 700 años atrás a poner orden en el pontificado y la cristiandad, él, Carlos VIII, estaba llamado a hacer exactamente lo mismo, convertirse en el más insigne de todos los príncipes cristianos. Recordemos, estamos en 1494. En Italia se había puesto en marcha el Renacimiento en Florencia con ese empeño por recuperar el arte clásico casi un siglo atrás. Las modas florentinas se habían ido expandiendo por toda Italia, sobre todo como seña de identidad frente al acoso de los bárbaros de más allá de los Alpes. Los italianos del siglo XV se consideraban como una cultura superior al resto de la cristiandad occidental por su vínculo natural con el Imperio Romano. Había que recuperar ese Imperio Romano para mostrar esa superioridad frente a las hordas del norte, y justo en ese año de 1494, un ejército de esos bárbaros del norte iba a caer sobre Italia y abrir un largo periodo de guerra que no concluiría hasta 6 décadas más tarde. Es habitual, lo hemos visto en otros programas previos, calificar a estos reyes franceses de la segunda mitad del siglo XV como el origen del Renacimiento francés o del humanismo francés, términos que a veces pasan por sinónimos, y como demostración de un progreso en las artes y la cultura francesa que les igualaba a lo que estaba ocurriendo en Italia durante el 480. Pues bien, para los italianos de 1494, Carlos VIII y sus ejércitos no representaban en absoluto ni progreso, ni humanismo, ni renacimiento. Eran el enésimo ejército de más allá de los Alpes que venía a arrasar bárbaramente Italia. Carlos VIII cruzó las fronteras de Italia en septiembre de 1494 a la cabeza de varias decenas de miles de soldados, incluida una poderosa artillería. Se hizo acompañar de su tío Luis de Orleans, que solo era 8 años mayor que el rey y quien estaba llamado a ser su sucesor en caso de que Carlos VIII muriera sin hijos legítimos, tal como ocurrió en 1498, cuando, fallecido Carlos VIII, Luis de Orleans se convirtió en el rey Luis XII. Pero no adelantemos acontecimientos. Carlos VIII había entrado en Italia haciéndose acompañar por Luis de Orleans, del que no se fiaba. Carlos VIII tomó el camino del sur, hacia Nápoles, mientras Luis de Orleans se dirigió al milanesado. En noviembre de 1494, Carlos VIII entró en Florencia, donde el señor de la ciudad, Piero de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, cedió a todas las órdenes del francés. Piero terminó por huir de Florencia, y en la ciudad todo el poder quedó en manos de Girolamo Savonarola, un monje ultraortodoxo que estableció una república teocrática. Tuvimos ocasión de hablar de los excesos de Savonarola y su repercusión en el arte en una sierra de historias dedicada a las batallas florentinas. Tras lograr acabar con los Medici, Savonarola decidió ir contra el Papa Borgia, al que consideraba aún más depravado que los propios Medici. Para Savonarola, Carlos VIII era el guerrero que Dios enviaba para lograr purificar a la Iglesia. A Carlos VIII, las predicciones de Savonarola le parecieron acordes con sus propios planes. Así que el rey francés dejó Florencia en manos de Savonarola y prosiguió su avance sobre Roma, donde entró el 27 de diciembre de 1494. El Papa Borgia hubo de encerrarse en el castillo de Sant'Angelo para salvar su vida, y hasta allí acudió Carlos VIII para reclamarle la corona de Nápoles, un reino que, en teoría, era vasallo del papado. Además, Carlos VIII, para asegurar sus espaldas, exigió que el hijo del Papa, César Borgia, se integrara en el ejército francés. Pero no habiendo logrado sus propósitos por las buenas, en enero de 1495, Carlos VIII emprendió la marcha hacia Nápoles, donde gobernaba Alfonso II, quien, incapaz de frenar a los franceses, abdicó en su hijo, Ferrandino.
Esto no frenó a Carlos VIII, que entró en Nápoles el 20 de febrero de 1495. Antes, Ferrandino había huido a Sicilia, buscando el auxilio de su tío, Fernando el Católico, rey de Aragón y por tanto también de Sicilia. En marzo de 1495, Ludovico el Moro, duque de Milán, el que había contratado a Leonardo para hacer la estatua ecuestre de su padre, ante el temor de los avances franceses, decidió organizar una liga contra estos, la Liga de Venecia, en la que se integraron milaneses y venecianos, pero también el Papa Borgia y Fernando el Católico. En un primer momento, Luis de Orleans, que se había quedado en el norte, logró derrotar a Ludovico el Moro y tomar Milán. Pero Carlos VIII no tenía todas consigo y prefirió retirarse de Nápoles y regresar a Francia, dejando parte de su ejército en el reino napolitano. Mientras Carlos VIII retrocedía, había llegado en mayo de 1495 a Sicilia, enviado por los reyes católicos, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, quien habría de encargarse de expulsar a los franceses de Nápoles y de reponer en el trono a Ferrandino. En su regreso a Francia, Carlos VIII trató de evitar combatir con los ejércitos de la Liga de Venecia hasta que no tuvo más remedio que hacerles frente en la batalla de Fornovo de julio de 1495, con la que comenzábamos este programa. La victoria fue para las tropas de la Liga, que sin embargo perdieron muchos más hombres que Carlos VIII, lo que le permitió al rey regresar a Francia con una buena parte de su ejército. Es más, Carlos VIII considerará que la de Fornovo fue una victoria suya, puesto que logró salir con vida. Incluso en el ejército del rey había una compañía de bordeleses dirigidos por el propio arzobispo de Burdeos. En esos momentos se estaba terminando de reconstruir una de las puertas de las murallas de Burdeos, la puerta Caillou, y cuando el arzobispo regresó a su diócesis, hizo que esa nueva puerta fuera rematada con la estatua del rey Carlos VIII y la del propio arzobispo, en recuerdo de esa supuesta victoria de Fornovo. Por cierto, esta puerta Caillou, levantada entre 1492 y 1496, aún respondía a las formas arquitectónicas medievales, con la entrada principal bajo un arco ojival, ventanas en los muros con arcos conopiales, un matacán corrido en la cornisa del tejado y mansardas con grandes hastiales en ese tejado, es decir, todo el repertorio propio de la arquitectura gótica, que muestra que aún el lenguaje clásico no había llegado a esta parte de Francia. A la retirada de Carlos VIII hay que añadir la de Luis de Orleans, que abandonó el milanesado, donde Ludovico el Moro volvió a ostentar el título de duque. En su regreso a Francia, Carlos VIII y Luis de Orleans lograron llevarse buena parte del botín capturado, incluida una notable colección de libros y grabados que permitió, en muchos casos, que los eruditos y artistas de la corte de Francia se pusieran al día de lo que estaba ocurriendo en el mundo cultural italiano. Incluso algunos artistas italianos, cierto que de segunda fila, decidieron marcharse a Francia con los ejércitos del rey. Tal fue el caso de Guido Mazzoni. Nacido en Módena en 1450, se encontraba en Nápoles cuando Carlos VIII llegó allí en 1495, y cuando el rey se regresó a Francia, Mazzoni se marchó con él. Escultor especializado en terracota, se le encargó la tumba de Carlos VIII tras la muerte de este en 1498. La tumba se realizó en bronce y solo se conservan algunos grabados, pues fue fundida durante la Revolución Francesa. En la parte superior de la tumba aparecía el rey en posición orante y sin corona, una iconografía que tendría éxito en tumbas reales posteriores. Alrededor del mausoleo, una serie de medallones fundidos donde Mazzoni mostró su buena mano para hacer pequeños grupos escultóricos naturalistas. Pensemos que Ana de Bretaña, la viuda de Carlos VIII, fue quien encargó la tumba para el difunto. Ya vimos en la sierra de historias dedicada a esta reina cómo fue tras las campañas italianas de Carlos VIII, cuando Ana de Bretaña empezó a adquirir cierto gusto por las nuevas formas clásicas. Y prueba de ello, además de la tumba real, es un libro de oraciones que Ana encargó para su hija Claudia de Francia, elaborado por el propio Guido Mazzoni, donde el artista se mostró menos dotado que para la escultura,
pero que hizo un esfuerzo por lograr unas figuras naturalistas en un marco de arquitectura clásica. Pero esa relativa querencia que la reina Ana empezó a tener por las modas clásicas no ha de confundirnos. Durante su estancia en Italia, Carlos VIII había dejado encargado un libro de horas al maestro Jacques de Besançon, que trabajó con el impresor parisino Antoine Bérard y que realizó este libro entre 1494 y 1496. Fue un libro de horas, recordemos, un libro para seguir el calendario cristiano con numerosas oraciones de cada ciclo litúrgico, que seguía las formas medievales que ya vimos en la Sierra de Historias dedicada al miniaturista Fouquet. Falta de perspectiva para crear la profundidad, sencillamente se superponen planos, marcos arquitectónicos góticos. Podríamos pensar que dado que este libro era relativamente privado, Carlos VIII seguía las formas medievales solo en el ámbito personal. Pero no fue así. El rey, como sus predecesores, tenía su corte instalada en el Valle del Loira, con especial preferencia por el castillo de Amboise. Aquí hizo reformar toda una crujía siguiendo las formas medievales. Desproporcionó los órdenes, arcos ojivales, bóvedas de crucería, hastiales sobre las cubiertas. Ese gusto por las soluciones góticas es aún más visible en la Castilla de Saint-Hubert, dentro del castillo, un oratorio levantado entre 1491 y 1496, en donde no aparece ningún elemento propio de las modas clásicas que ya se hacían en Italia. En la portada tenemos un dintel con el milagro de San Huberto, aquel noble del siglo VII que, yendo a cazar, encontró un ciervo que llevaba un crucifijo en la cornamenta con una luminosa aureola. En la escena, donde las figuras tratan de ser naturalistas, sin embargo, están desproporcionadas entre ellas, y la volumetría se consigue mediante una superposición de planos sin buscar una verdadera perspectiva. Al interior, la capilla de Saint-Hubert se desarrolla en una pequeña planta de cruz latina cubierta por bóvedas de crucería. Curiosamente, varias décadas después, en este oratorio tan medieval, terminaría por ser enterrado Leonardo da Vinci, uno de los grandes representantes del Renacimiento. A finales de 1495, Carlos VIII había regresado a Francia. Aún mantuvo algunas guarniciones en el reino de Nápoles hasta comienzos de 1497, cuando fueron todas expulsadas por el Gran Capitán. Fue entonces cuando empezó Carlos VIII a planear una nueva entrada en Italia que no llegó a realizar. En abril de 1498 sufrió un accidente al golpearse fuertemente la cabeza con el dintel en una puerta en Amboise. Antes de fallecer, el rey Carlos se encomendó a Dios, la gloriosa Virgen María, San Claudio y San Blas, muriendo poco después. Los planes de volver a Italia los habría de continuar su sucesor Luis XII, quien sí pudo aprovechar sus aventuras italianas para incorporar algunas modas clásicas, aunque siempre predominando las formas medievales. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.